Ya bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver un PDF de la norma. Vamos a continuar. Bueno, vamos a revisar el capítulo número 3. Ya. Acá tenemos lo que es el capítulo número 3, en el cual nos habla de los circuitos derivados. Un momento, está grabando esto. Sí, sí, estamos bien. Ya. Los circuitos derivados. Acá nos dice que los circuitos derivados o ramales, vamos a determinar la cantidad y potencia de los circuitos, tanto de iluminación, toma corriente y los circuitos de fuerza. La determinación del calibre y los tipos de conductor a utilizarse. Son estos dos puntos los que nosotros vamos a hacer en este capítulo, donde vamos a determinar lo que es el calibre del conductor, tanto en el circuito de iluminación, toma corriente y fuerza. La clasificación. ¿A qué denominamos circuitos derivados? Lo llamamos al circuito de iluminación, al circuito de toma corriente, al circuito de fuerza, a los circuitos de respaldo y a los circuitos para suministro de energía a instalaciones complementarias. Los circuitos de iluminación. La potencia total de los circuitos de iluminación estará determinada por los cálculos luminotécnicos respectivos. El método de cálculo a autorizarse será definido por el proyectista. Asimismo, en el diseño de circuitos de iluminación deben considerarse las instrucciones del capítulo 18 de esta norma, que nos habla de instalaciones de alumbrado público. Entonces acá ya nos dice que nosotros debemos hacer un cálculo luminotécnico, ya sea el método que nosotros escojamos, puede ser con un software o usar, no sé, manualmente el cálculo o con una planilla en Excel. Posteriormente nos dice que tenemos los niveles de iluminación requeridos que deben ser adoptados en el cálculo que nos, que nos dan en el anexo B, según el tipo de ambiente y la tarea visual, ¿no? Ahora, en instalaciones domiciliarias y en ambientes de pequeñas dimensiones donde no se realizan tareas visuales severas, no es necesario realizar cálculo luminotécnico, debiendo en este caso disponer los puntos de luz para obtener la iluminación más uniforme posible. Asimismo, debe elegirse a criterio el tipo de lámpara iluminaria. Según este punto, en instalaciones domiciliarias y en ambientes que son pequeños, no es necesario hacer un cálculo luminotécnico. Normalmente esto pasa cuando ya son debajo de los 100 lux, ¿no? 150 lux, donde no necesitas elaborar el cálculo luminotécnico. Ahora, para efectos de estimación de potencia, el proyectista debe seleccionar el sistema de iluminación en base a los criterios de ahorro y eficiencia energética. En la normativa igual ya nos recomienda que nosotros debemos tomar criterios para el ahorro y la eficiencia energética, no colocar luminarias con mucha potencia, ya nosotros tener ese criterio de que debemos ahorrar, ¿no? Después, acá tenemos para efectos de estimación de puntos y potencia instalada en iluminación en edificios públicos, se deben realizar los cálculos luminotécnicos correspondientes, de acuerdo a la eficiencia del tipo de luminaria. Ahora, cuando ya son proyectos más grandes públicos, ya el nivel de iluminación está encima de los 100 lux, 200, 300, 500 lux o más, ¿no? Para esos casos ya nos piden realizar un cálculo luminotécnico según nuestra normativa, que ya debemos respaldar nuestra distribución de luminarias que vayamos a colocar en un área. Ahora,
En la instalación de portalámparas, sockets para puntos de iluminación, la conexión de la 2K debe corresponder al neutro cuando exista. Esto normalmente cuando nosotros tenemos un socket, vamos a ver un dibujo de socket. Cuando hagan la conexión en un socket, la parte de las 2K que nos muestra acá, la parte de las 2K es ver lo que es el neutro, ¿no? Donde debería estar conectado el tornillo del neutro o el cable del neutro. La parte del medio es donde debería estar conectado normalmente la fase, ¿no? Eso siempre cuando ustedes instalen un socket e instalen una lámpara. Nos da esta recomendación. Cuando las luminarias cuenten con un borne para conexión a tierra, los circuitos de iluminación deben contar con el conductor de protección a tierra. Normalmente este tipo de luminarias son cuando las carcasas ya tienen, son carcasas metálicas y normalmente tienen un tornillo en el cual tú vas a poder conectarte tu cable de protección a tierra mediante un ojal, ¿no? Y lo vas a conectar al tornillo de la carcasa metálica que es fuera la luminaria. Esto normalmente les puedes pasar en luminarias que son de sobreponer, donde tiene una carcasa metálica, o ya en luminarias que ya exceden los 50 watts, 40 watts. Normalmente las que ya son de 100, 200 son metálicos las carcasas y ya nosotros debemos conectar un cable de protección, ¿no? Ahora, en ambientes con riesgos de explosión se debe instalar un conductor de protección igual. De igual manera, en este tipo de instalaciones debemos nosotros mandar un conductor de protección. Posteriormente lo que nos importaría sería este caso. En los circuitos de iluminación como mínimo debe utilizarse conductores de sección de 2.5 milímetros cuadrados o el 14 AWG. Ya por norma nos indica que para circuitos de iluminación debemos usar este conductor por normativa. Obviamente en los circuitos de departamentos nosotros debemos eh, o colocamos luminarias donde no excede por la corriente los 2 amperios, 3 amperios, no exceden y con un cable, no sé, 16 AWG o 18 AWG puede funcionar nuestro circuito, ¿no? Cuando vamos a colocar luminarias LED de bajo consumo, ¿no? Pero por normativa nosotros debemos basarnos en lo que nos dice, ¿no? Nos da una sección mínima de conductor y debemos cumplirla, ¿no? Para cualquier diseño que nosotros hagamos. Ahora, si vamos a realizar alguna ejecución y somos conscientes del tipo de luminaria que vamos a colocar y si las corrientes no van a exceder, bueno, ya podemos usar un cable número 16, pero en tema de nuestro diseño para hacer alguna visualización o presentar para algún proyecto, deberíamos colocar estas secciones, ¿no? Porque básicamente nosotros vamos a ser los que vamos a firmar el proyecto, ¿no? Ahora, en instalaciones interiores de departamentos a casas destinadas a viviendas, las potencias total instalada por circuito de iluminación general no debe exceder los 3000 volt en todos los puntos de iluminación. ¿A qué se refiere de que no debe exceder los 3000 volt? Que cada circuito de iluminación que yo tenga no debería exceder los 3000 volt, que en tema de departamentos prácticamente nunca vamos a exceder esto, ¿no? Porque todas las luminarias ya son LED y las potencias son muy bajas. Anteriormente ya cuando usabas luminarias incandescentes podrías ya considerar esta cantidad, ¿no? Para que no excedas esa cantidad. Para efectos de cálculo en los circuitos de iluminación, el factor de potencia que debe adoptarse estará de acuerdo a lo que establece el fabricante de las lámparas. Ahora, para nuestros cálculos también nosotros debemos buscar el factor de potencia de las luminarias. Si son LED, normalmente va a estar entre 0.85 y 0.9 el factor de potencia, ¿no? Ahora, la caída de tensión la caída de tensión en toda la longitud del circuito no debe exceder el 3% de la tensión nominal de alimentación. Como ejemplo, si yo tengo acá un departamento bastante grande y tengo acá otra área, prácticamente mi tablero eléctrico va a estar por acá y voy a tener acá una luminaria cuadrada, por ejemplo. Si
Yo desde mi punto del tablero eléctrico hasta la última luminaria, la distancia más lejana de todo este departamento, si ejemplo voy a acceder más de, no sé, 40, 50 metros de longitud de cable, ya podría estar viendo tal vez una caída de tensión, y esa caída de tensión no debería exceder el 3%. Si excediera, yo ya debería colocar un cable en su mayor, digamos. Con un cable del 14 va a saltar al 12 WG, que sería una sección mayor. Esto siempre y cuando exceda, ¿no?, lo que son la caída de tensión, que en los circuitos de iluminación no debemos exceder el 3%. La ubicación de los interruptores debe ser de fácil visualización, y normalmente están estos en el ingreso de cada puerta, ¿no? Ahora, los interruptores solo deben interrumpir la fase, nunca al revés, ¿no? A veces hacen conexiones y mandan el neutro al interruptor y están interrumpiendo el neutro, ¿no? Y no así la fase. Ahí es donde tienen problemas, y a veces cuando interrumpen el neutro, normalmente la luminaria se queda eh, prácticamente medio prendida, ¿no?, con una baja intensidad. Entonces ese tipo de conexiones está mal. La fase es siempre donde se debe interrumpir a la hora de cuando llega el interruptor, ¿no? Bueno, eso sería en tema del circuito de iluminación. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta para pasar al siguiente punto. Ingeniero, una duda, disculpe. Sí, Eh, Cuando se tiene lo que es fase neutro, hay otros domicilios, por ejemplo, que se tiene en ambos como fase, se presentan al momento de hacer el análisis. En ese caso, ¿cómo se procedería, digamos, en conectar un interruptor? ya. En ese caso, tú tienes que simular. En ejemplo, vas a tener un sistema bifásico, ¿no?, con dos fases. Vas a tener una fase que es la R y la otra la S, ¿no? Tienes que considerar como un neutro falso, ¿no? Ejemplo, la fase S, que lo vas a poner para que todo sea como neutro, funcione como neutro. Y la fase R va a trabajar como fase realmente. Entonces lo vas a mandar como fase a todos los circuitos de iluminación. Cuando hagas de esa manera no vas a tener esos problemas, ¿no?, de interrupción. De esa manera tú puedes identificar, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias. Sí. A veces cuando hacen ese tipo de circuitos con son dos fases, normalmente lo mezclan, ¿no? Entonces le colocan como cualquiera es fase, entonces el interruptor cualquiera está yendo a cortar la fase, ¿no? Entonces cuando son circuitos que se están interconectados entre sí, en algún lado tal vez van a hacer una mala conexión y van a tener algún problema, entonces no les va a funcionar todo el circuito, ¿no? Mejor es que ustedes una de las fases lo vuelvan como un falso neutro, para el tema de que la luminaria, obviamente la luminaria va a prender con 220, ¿no?, ya sea entre fase o fase neutro. Bueno, vamos a continuar con el circuito de toma corrientes. En los circuitos de toma corrientes, ¿qué nos dice la norma? Que nosotros debemos tomar un valor de 200 volamperios, no 200 watts, ¿no?, 200 volamperios. Ahora, en caso de tomas dobles o triples instaladas en una misma caja, la potencia en cantidad debe computarse como una simple. Por cualquier punto de toma corriente, si sea simple, doble, triple, yo debo contabilizar solo 200 volamperios por cada punto de toma corriente que tenga. Ahora nos dice que todos los circuitos de toma corriente deben contar con un punto de conexión al conductor de protección PE, un conductor de tiesa. De igual manera acá ya nos recomienda que todos los tomacorrientes por norma deberíamos tener un cable de tiesa para el tema de protección. El tomacorriente debe ser de tipo universal, redondo, plano, como nos dice acá, igual que esta imagen. Esto es redondo y plano. Ahora, en esta imagen normalmente no se logra apreciar bien, pero de igual manera en este tipo de enchufes tiene una manera de conexionado, ¿no? Cuando ustedes tengan un sistema fase neutro, en el toma corriente, normalmente el que es más grande es donde ustedes deben conectar lo que es el neutro. Vamos a ver una imagen.
de ejemplo esta, que es fase neutro nomás. Esta normalmente, como ven, es donde ustedes deben conectar el neutro, la que es más larga o más ancha. Esta pequeña llega a ser la fase. Entonces, ejemplo de ese tipo de tomacodientes, de igual manera, en este debe ir conectado lo que es el neutro y en esta la fase. Y obviamente la boca es la conexión de puesta a tierra. Si vamos a este, de igual manera, y donde hay otro como el que necesitamos. Prácticamente según la imagen este es el más grande, la línea que es más grande, y acá debería estar conectado el neutro. Ustedes a la hora de supervisar cualquier tipo de proyectos, cuando les toque, tienen que también verificar de que están haciendo bien las conexiones en el tomacociente, ¿no? Porque obviamente el neutro es un poco más reforzado por temas de que algún momento se puede sobrecargar el neutro y a veces en el neutro excede las cocientes, ¿no? Entonces, para evitar problemas, los mismos tomacocientes tiene donde conectar, ¿no? Eso como un dato para ustedes. Ahora, ¿qué nos dice acá? En casos especiales, dependiendo de la carga, podrá utilizarse tomacocientes tipo Shuko con la terminal de puesta a tierra. El Shuko ya lo hemos visto cuál es, que como les decía, esto lo van a utilizar más que todo en este es el tomacodiente tipo Shuko. Normalmente este tipo de clavija tienen lo que son refrigeradores, cocinas, extractores, aires acondicionados, lavadoras, también equipos médicos, ¿no? Donde ya tienen normalmente una carga grande, ya vienen con tipo de conexión tipo Shuko. Entonces cuando ya tengan este tipo de placas, o, o ya ustedes ya saben qué tipo de equipos va a haber en el área, nosotros debemos prever este tipo de enchufe Shuko, ¿no? Según nuestra normativa, como nos indica acá, tipo Shuko. Ahora, en viviendas familiares, en oficinas y tiendas comerciales, el número mínimo de tomacocientes se determinará de la siguiente forma. Obviamente esto no es una ley que nosotros debemos cumplir, pero obviamente nos da como un parámetro para colocar la posición de nuestros tomacocientes. Por una toma por cada 3.6 metros lineales, manteniendo la simetría en todo su perímetro. Y además una toma a 1.8 metros de la puerta de ingreso. Entonces, esto puede ser un parámetro para que nosotros vayamos colocando. Ahora vamos a ver las imágenes. En este escaneado no se logra ver bien las imágenes. Vamos a abrir la anterior norma. Vamos a abrir esta del 2007. Ya. Esto, si no me equivoco, está más abajo. Acá tenemos los esquemas. Son los mismos esquemas que nos muestran. Acá como vemos el ejemplo, acá tenemos un tomacociente y de la puerta debería estar alejada a 1.8 metros, según ese párrafo que hemos visto en la normativa. Y de tomacociente a tomacociente deberíamos tener 3.6. Ahora de tomacociente a tomacociente de igual manera 3.6. Ahora acá nos da unas recomendaciones que de ejemplo de la ventana también debemos tener consideraciones. Acá nos dice que debe separarte a 20 centímetros. Si te vas acá en este corte de la distancia de la ventana tiene 3.6, entonces la separación por lo menos debería ser 20 centímetros para colocar un tomacociente de la ventana. Si fuera este caso, donde la altura de parapeto prácticamente acá va a ser unos 10 centímetros, ¿no? Es bastante bajo. Ahora, si yo tengo una altura de parapeto mayor a 0.5 metros, puedo colocar debajo de la ventana un tomacociente, ¿no? Porque el tomacociente acá va a ir a 0.3 metros, ¿no? Y de igual manera voy separando 3.6, 3.6 cada tomacociente.
Esto obviamente es algo esquemático que les puede servir a ustedes para que ustedes vayan colocando los tomacocientes. Como ven acá son las mismas gráficas, la disposición de los tomacocientes. Ahora para edificios de acceso público, como nos dice acá, nos da un valor mínimo de tomacocientes. El valor mínimo de tomacocientes que nosotros debemos colocar es cada 20 metros cuadrados, que prácticamente esto sería un área de 5 por 4. Tenemos el tipo de edificio, el local y la tarea visual. En sala de espectáculos por lo menos deberíamos tener nosotros un tomacociente. En bancos deberíamos tener dos tomacocientes. Vamos a añadir. Ya. En peluquerías y salones deberíamos tener mínimamente 4 tomacocientes por cada 20 metros cuadrados. En iglesias, un tomacociente por cada 20 metros cuadrados. En escuelas, 2 tomacocientes por cada 20 metros cuadrados. Ahora, obviamente, esta tabla igual es algo que nos puede ayudar a guiarnos en la cantidad mínima que debería tener los tomacocientes, ¿no? De acuerdo al área. Obviamente, nosotros podemos ir colocando en un banco, colocar 3, ¿no? Porque mínimamente nos pide 2, podemos colocar 4 también, ¿no? De acuerdo al requerimiento que nosotros vayamos a tener en esos 20 metros cuadrados que tenga, en ejemplo, en el banco, ¿no? Ahora, en los tomacocientes en cocina y en cuartos de baño, así como en ambientes destinados a niños, deben tener una protección diferencial de circuito. Entonces es recomendable ya colocar protección diferenciales. De igual manera, ustedes cuando presenten algún proyecto eléctrico, los mismos revisores que ya revisan en los colegios, en la SIP, igual te exigen que tú debas colocar protección diferencial, ¿no? En tus circuitos de toma cociente. Ahora acá tenemos una excepción. En ambientes pequeños como baños se permitirá la derivación para un apliqué a partir de un circuito de toma cociente para fines de iluminación localizada. La norma acá me autoriza para que yo pueda sacar una extensión para un apliqué de una iluminación localizada. Este apliqué, ¿cuántos watts va a tener? Va a ser de entre 6 a 12 watts, ¿no? No va a ser mucho más. Entonces, en estos casos de baños pequeños podemos hacer este tipo de empalmes donde vamos a mezclar un circuito de iluminación con uno de tomacocientes. O de igual manera también podemos hacerlo separadamente, ¿no? Entonces una opción o un criterio que ustedes ya van a elegir a la hora del tipo de edificio o edificación que ustedes vayan a hacer el proyecto, ¿no? Ahora, para la instalación de tomacocientes a la intemperie debemos cumplir condiciones, ¿no? Tenemos estos tres tipos. Los puntos en espacios semicubiertos deben tener un grado de protección como mínimo de IP44. Los tipos de IP lo vamos a ver en el capítulo 22. Los puntos en espacios a la intemperie expuestos a proyecciones de agua en todas las direcciones deben tener un grado de protección como mínimo IP54. Ahora, los puntos en espacios a la intemperie expuestos a chorros de agua deben tener un grado de protección como mínimo el IP55. Ahora, si nos vamos al capítulo 20, que nos habla de las protecciones, perdón, al capítulo 22, que nos habla de las protecciones. Acá tenemos la IP. Ya. Aquí tenemos el grado de IP, la tabla. Entonces nos han pedido un IP 54, un IP 44, 54 y 55, ¿no? El 44, vamos a comenzar. Nos dice que va a ser protegido contra los cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro. Ejemplo, herramientas finas, pequeños y cables.
Es la primera cifra. Ahora la segunda cifra, que sería el otro, de igual manera 4, nos dice que tiene que ser protegido contra las proyecciones de agua en todas las direcciones. Esa sería la primera protección IP44. Ahora en la segunda nos pedía IP54, que este sería el 5, la primera cifra, protegidos contra el polvo sin sedimentos perjudiciales. Ahora, el 54 es protegidos contra las proyecciones de agua en todas las direcciones. Ahora, la protección más crítica que nos pide es el IP55, que sería este, protegido contra los chorros de agua en todas direcciones, como vemos en la imagen. Ahora nosotros, a la hora de que vayamos a instalar aires, perdón, vayamos a instalar tomacosdientes en exteriores, debemos tomar en cuenta qué IP va a tener, ¿no? Y recomendar. Acá nos dice que debemos tener una protección diferencial de los circuitos en tomacosdientes, nos debes de calcar. Las cajas empotradas deben ser resistentes a la corrosión, tal como lo establece la normativa boliviana NB 148001-1. Ahora, en una vivienda unifamiliar con retiro o jardín, se debe instalar al menos un punto de tomacorriente accesible en las siguientes ubicaciones, tanto en el frontis de la vivienda, lateral de la vivienda o posterior de la vivienda. Más que todo esto son para fines de mantenimiento o para cuando realicen alguna actividad en exterior, en su jardín, ¿no? Que debemos nosotros prever un tomacorriente como mínimo, ¿no? Podemos también colocar 2 o 3 tomacorrientes dependiendo la necesidad y el área que tenga también el retiro o el jardín. Y obviamente, como estos ya van a ir en exteriores, debemos considerar los 3 puntos anteriores. ¿Qué tipo de IP va a tener? Si va a tener IP 44, 54 o 55. Ahora, en tiendas comerciales se debe instalar en el exterior al menos un punto de toma corriente, y si corresponde un toma de fuerza destinada al uso o suministro de anuncios luminosos. Normalmente esto ya son cuando en una planta baja hay tiendas eh, hacia el exterior o hacia la calle, donde nosotros debemos considerar puntos ya para que ellos puedan colocar un letrero luminoso, ¿no? Un letrero luminoso normalmente está contemplado por, en el letrero tiene entre 4 o 5 luminarias a 6 luminarias de tubo LED que ahora ya se usa, ¿no? O puede ser un letrero más pequeño y tener solo una luminaria, ¿no? Entonces mucho depende del espacio que también se tenga para que ustedes puedan tener un punto de fuerza o solo un punto de toma corriente. Si va a ser muy grande el letrero, ya debemos brindar un punto de fuerza, ¿no? Para que no haya ningún problema con el punto de toma corriente que nosotros vamos a dejar ahí. Porque el punto de toma corriente, por temas de cálculo, lo vamos a dejar 200 volamperios, ¿no? Pero en realidad el toma corriente me va a aguantar 16 amperios. La placa de toma corrientes me va a aguantar 16 amperios. Y obviamente mi cable, como es un 12 AWG, me va a aguantar hasta unos 25 amperios. Ahora, en oficinas y en otros lugares donde se prevé la utilización de equipos informáticos sensibles o redes que requieran para su funcionamiento sin interrupción y variación de tensión, ya sea por prescripciones de diseño o necesidades del usuario, debemos prever la alimentación con tensión estabilizada, que lo llama AT, o unidad de potencia sin interrupción, que lo podemos decir los UPS, cumpliendo lo establecido a lo que se refiere a circuitos especiales. Los dispositivos de maniobra y protección de los circuitos AT se colocarán a las salidas de la fuente de alimentación en un tablero destinado para tal fin. Con el objetivo de diferenciar los tomacorrientes de circuito AT o los de UPS y evitar errores operativos, estos deben llevar el logotipo como indica acá la figura. El logotipo que debemos colocar en un tomacorriente que va a estar dentro de un circuito de un UPS tiene que estar distinguido. Normalmente le colocan una placa con roja, ¿no? Para distinguirlo también, que es otra manera. Ahora, los UPS son equipos donde tienen baterías internamente, donde igualmente hacen el enclavamiento cuando detectan que no hay tensión, tienen un sensor de tensión, no detecta tensión y automáticamente van a funcionar las baterías. Entonces la batería te pueden dar autonomía dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, mucho depende de la capacidad que tú escogas el UPS
y del tiempo de uso que va a tener también el UPS, ¿no? Normalmente esto se coloca para ya circuitos especiales, ejemplo, en un banco, ¿no? Todo lo que es el sistema de las oficinas, como está todo dentro de un sistema en una red, normalmente no tiene que haber un corte de energía, ¿no? Entonces para eso colocan lo que son los UPS en los bancos, en donde hay cajeros. Después otro lugar de oficinas serían en un tipo de oficinas donde trabaja mucha gente, ¿no? Donde si se les apaga la máquina pierden la información que donde están trabajando, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, normalmente ya se coloca un UPS, ¿no? Porque el UPS instantáneamente entra en operación, ¿no? Ese es el dato. No es como los generadores que tardan por lo menos entre 15 minutos en prender y que para que recién vuelvas a tener la energía, ¿no? Entonces los UPS nos ayudan bastante en eso. En tema de hospitales, cuando ya son áreas críticas, como en UCI, quirófanos, salas de parto, no, ya te exigen que tú debas tener un UPS para que puedas respaldar todo ese ambiente cuando exista algún corto, ¿no? Un corte. Ahora, el cable que nos van a dar para los circuitos de tomacosdientes es el 12AWG o 4 milímetros cuadrados. Ahora, en instalaciones interiores de departamentos o casas destinadas a viviendas, la potencia total instalada por circuito de toma corriente no debe exceder los 4000 volamperios. Entonces, como máximo, si yo hago 20 puntos de toma corriente por los 200 volamperios, voy a llegar a tener 4000 volamperios. Entonces, mi circuito de toma corrientes no debe exceder los 20 tomacosdientes. Si yo ya tengo 22 tomacosdientes en un solo circuito, ¿qué es lo que debo hacer? Debo dividir los circuitos, colocar, no sé, 10 en un circuito y los otros 12 en otro circuito. Entonces tengo que dividir los circuitos. Lo máximo, como me dice acá la norma, es que debo tener 20 tomacosdientes. No exceder esos 4000 volamperios en mi circuito de tomacosdiente. Esto es por cada circuito. Obviamente en un departamento puedo tener entre 2, 3, 4 o 5 circuitos de tomacosdiente, ¿no? O hasta un solo circuito de tomacosdiente. Entonces, mucho va a depender del área que también tenga el departamento, ¿no? De igual manera, la caída de tensión no debe exceder el 3%. Como hemos visto, igual si tenemos un departamento grande y tienes acá un cuarto, y acá tenemos el tablero eléctrico, si tenemos un tomacosdiente en este punto, debo calcular al punto más lejano del tomacosdiente la distancia y ver si no me excede el 3%. Y como les digo, normalmente en departamentos no pasa eso de que exceda el 3%. Cuando, ejemplo, son departamentos bastante grandes y sí hay una distancia de más de 50 metros o 40 metros, ya van a poder apreciar también la caída de tensión, ¿no? Ahora, si vamos a tener equipos donde nosotros sabemos que su alimentación o la potencia va a ser igual o mayor a 2000 volamperios, yo ya no debo colocarlo en mi circuito de toma corrientes. Tengo que llevarlo a un circuito de fuerza y este circuito de fuerza ya va a ser independiente. Ahora, los circuitos de fuerza son circuitos de fuerza aquellos destinados a la alimentación de equipos de una potencia igual o mayor a 2000 volamperios. Tenemos dos circuitos que clasificamos en dos grupos. Vamos a ver el primer grupo. Los circuitos que alimentan equipos de uso doméstico, tales como cocinas eléctricas, calentadores eléctricos, calefones, duchas, estufas, secadoras de ropa, etc. Entonces, en el caso de calefones, las potencias que deben adoptarse estará en función de la capacidad del equipo a instalarse. Calefones eléctricos normalmente no usamos, ¿no? Todo ya es calefón a gas, entonces no habría mucho problema en acá. Pero si fuera, entonces igual van a tener valores entre 5000 volamperios o más tal vez, dependiendo la capacidad del calefón que vayan a colocar. Pero yo la verdad casi no he usado calefones eléctricos en mis instalaciones. Las duchas eléctricas actualmente en los diseños nuevos ya están desapareciendo. Pero si ustedes van a usar, debemos considerar 5000 volamperios por cada ducha, como por cada punto. Y nos dice que debemos usar una sección mínima de 6 milímetros cuadrados o 10 AWG. Cuando ustedes compran una ducha eléctrica, de igual manera les recomienda, ¿no?, usar
10 AWG o usar 6 milímetros cuadrados. Les da esa advertencia, ¿no? Cuando ustedes que tienen la bolsita de la ducha eléctrica donde viene, o la caja donde viene la ducha eléctrica, y van a tener ese dato, ¿no? Y aparte les dice que tiene que conectarse a un conductor de protección a tierra de igual manera, ¿no? Ahora, en caso de cocinas eléctricas que puede haber, destinadas a viviendas unifamiliares, esto no es para no industriales, cuando son industriales ya normalmente tienen un valor más alto, ¿no? El valor que deberíamos usar para estas cocinas para viviendas o departamentos es de 5500 volamperios por cada cocina. Y la sección que nos recomienda de igual manera es de 6 milímetros o 10 AWG. Esto de las cocinas eléctricas no lo van a confundir. Normalmente la cocina ya vienen para conectar eléctricamente, pero simplemente es para que tenga el chispero, ¿no? Un chispero eléctrico, las nuevas cocinas que ya vienen. Para que sea con eléctrico el chispero. Para que no estén usando ya fósforos, ¿no? No lo confundan con esta potencia. Si es eléctrico, netamente va a funcionar eléctricamente con resistencia, no a gas, ¿no? La cocina. De eso trata una cocina eléctrica. Entonces deberían considerar ese valor. También hay hornos eléctricos, ¿no? Entonces mucho depende de los tipos de departamentos que ustedes vayan a tener, en los cuales deberían prever esto, de colocar una potencia. Normalmente ya en cocinas se recomienda que la cocina solo sea un circuito. Porque en la cocina tienes, ejemplo, ¿qué equipos vas a conectar constantemente? Vas a conectar un refrigerador, una cocina que es para el chispero, un extractor de grasa, que prácticamente van a estar siempre funcionando esos tres. Y después vas a tener, no sé, tu microondas, tu licuadora y no sé, otros equipos electrodomésticos más que puedas tener, cafeteras y demás. Entonces, mejor es recomendable que, aunque tengas unos 5 o 6 tomacorrientes en el circuito de la cocina, solamente lo hagas un circuito y no lo mezcles con los otros circuitos. Mejor que sea tu cocina independiente y así te evitas de problemas. Si algún momento tal vez el departamento lo inunda de electrodomésticos su cocina y pueda aguantar esa capacidad, ¿no? Bueno, ahora en el punto de ubicación del equipo, si es que el mismo no tuviera su propio dispositivo de maniobra, se determinará disponer necesariamente de un elemento de maniobra para operaciones de conexión y desconexión. Las cocinas normalmente eléctricas ya vienen con su punto de maniobra para encender o apagar, ¿no? Ahora, una ducha eléctrica no tiene, ¿no? Un punto de desconexión o conexión. Normalmente lo que nosotros hacemos es colocar un termomagnético, ¿no? De 32 amperios para que podamos hacer la conexión y desconexión de la ducha eléctrica. Cuando tengan equipos de fuerza, donde no tengan cómo prender o apagar dentro del equipo, ustedes ya deben prever que sí o sí van a tener un tablerito donde va a tener su termomagnético, ¿no? Para que hagan la operación de conexión y desconexión. Más que todo de maniobra va a ser eso. Tienen que considerar siempre eso. Esto lo mismo pasa para una bomba de agua, ¿no? Pero una bomba de agua ya de 3 HP, 4 HP o 5 HP, perdón, donde ya tienen que considerar un equipo de maniobra para apagar o prender la misma bomba de agua. O ya normalmente las bombas de agua ya vienen automatizadas, ¿no? En los circuitos de fuerza para uso doméstico necesariamente debe instalarse un conductor de protección para asegurar la puesta a tierra de las masas. El calibre de este conductor debe determinarse de acuerdo al capítulo 9. Entonces en el capítulo 9 nos da la sección mínima que debería tener el conductor de protección a tierra. Ahora, el punto B, para diseño de circuitos que alimentan motores eléctricos de más de 2 HP, que lo vamos a ver en el capítulo 20, ya nos da consideraciones que debemos tener en cuenta. Obviamente en temas de viviendas unifamiliares de edificios, las únicas fuerzas que tal vez vamos a ver, eh, que son con motores, son un motor de una bomba de agua, el de los ascensores, montacargas que tal vez existan y prácticamente no tenemos más. Esos serían los motores que se tendrían, ¿no? Los más fuertes en tema de viviendas. Ya cuando son ya centros comerciales, eh,
tema de donde va a haber más concentración de gente, ya son tipo de instalaciones donde ya tal vez hay que prever otro tipo de motores, ¿no? Pero prácticamente siempre los arquitectos acá nos dicen qué tipo de va a haber, ¿no? Si va a haber motor, ascensores, elevadores, montacargas, o si va a haber tal vez el tema para circuitos de fuerza, aires acondicionados centralizados, donde va a haber un central de aire acondicionado que se llama un chiller, donde todo va a estar centralizado, ¿no? Entonces esos normalmente ya tienen potencias elevadas. Bueno, eso sería el tema de circuitos de fuerza. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta. Bueno, tenemos otro punto, los circuitos para suministro de energía a instalaciones complementarias de respaldo o dedicadas. Acá tenemos que son circuitos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores. No es un circuito de iluminación, ni de toma corriente, ni de fuerza. Los circuitos complementarios de seguridad con tensión máxima de 24 voltios seguirán lo establecido en el capítulo 17. Entonces acá ya nos dice para este tipo de circuitos que debemos recurrir a otra normativa, ¿no? No, en sí a otro capítulo en la misma normativa. La alimentación de carga de la fuente de muy baja tensión se realizará por medio de un circuito de alimentación único con sus respectivas protecciones. Entonces, cuando usamos ya tensiones de, no sé, de 12, 24 voltios para hacer otros tipos de circuitos, entonces ya nos recomienda que usemos ya protecciones específicamente para esas tensiones más bajas, ¿no? Acá nos responsabiliza directamente al proyectista, ¿no? Para determinar todas esas características de los circuitos. El último punto es el factor de potencia. Normalmente para toda la instalación debemos considerar necesariamente el factor de potencia cuyo valor promedio debe ser 0,90 a lo que o lo que va a establecer la autoridad competente. Si ustedes no encuentran algún valor de alguna suministradora de energía, van a usar 0,90. Pero si ya les dicen que tienen algún valor que ustedes deben cumplir, les van a decir ejemplo 0,85. Normalmente hay una normativa que saca la AN, no me acuerdo el código de la institución, donde tú tienes que usar el tema del factor de potencia de acuerdo a lo que establecen ellos. Si no me equivoco, creo que ya le descargué, lo vamos a ver acá. Creo que es esto de la ANTN. Ya, sí, esta es. Esta es de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Estos son los que emiten resoluciones. Esta es de La Paz del 28 de abril del 2022, que se ha sacado en esta fecha. Esta institución está en La Paz. ¿Qué nos dice acá? La metodología para la penalización del bajo factor de potencia a consumidores de la empresa de servicios eléctricos, en este caso de Potosí, que es CEPSA. Entonces, si ustedes van a ir viendo acá, nos va a dar las resoluciones, tal vez han sido modificadas, los marcos legales en los cuales se ampara. Y abajo vamos a tener en qué factor de potencia va a estar trabajando esta suministradora de energía. Acá te da la fórmula de cómo vas a trabajar. En este caso acá, si el factor de potencia resulta ser menor a 0,90, entonces se calcula la base sujeta a penalización por bajo factor de potencia que corresponde al cargo variable o importe por energía. Entonces, de igual manera acá tienes la fórmula con la cual tú vas a poder ver el tema de la penalización. Ahora, si no me equivoco, esta creo que es de La Paz. Sí, esta es de la suministradora de La Paz, como vemos acá. Esta igual ha sido lanzada en mayo del 2022. De igual manera ven acá todo lo que es
las resoluciones, normas, y más abajo vamos a ver a qué factor de potencia está trabajando. Esto creo que me he pasado. Cálculo desde cargo, acá tenemos. En este caso está trabajando con factor de potencia promedio por debajo del límite establecido de 0,85 y la penalidad total por cliente mediante las siguientes fórmulas. Entonces acá ya tiene consideraciones para calcular. Entonces el bajo factor de potencia, cada suministradora va a depender. En este caso de La Paz ya te pide que sea 0,85. Entonces vas buscando. Estas resoluciones la pueden buscar en la página web de la ANTN, que es la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Nuclear, donde van a poder encontrar. Normalmente siempre están colocando ahí sus resoluciones y van modificando. De las otras suministradoras deben estar tal vez con el 2021 o 2020 o 2019, tal vez no están actualizadas, pero ya normalmente manejan entre 0,85 y 0,90. Entonces, la misma normativa nos da como un valor de 0,90, siempre y cuando no tengamos, ¿no? Pero si la autoridad competente, que es la suministradora de energía, ya nos determina el factor de potencia, nosotros debemos trabajar con lo que nos dice la suministradora de energía, ¿no? Ahora, queda por cuenta del proyectista la determinación de la potencia del banco de condensadores, el lugar de instalación, la ubicación en el mismo sistema eléctrico, el número de unidades de forma de operación o maniobra y protección de los equipos de compensación de potencias de activa. Ahora, ¿en qué instalaciones nosotros hacemos esto? En talleres de mecánica, carpintería, soldadura, mantenimiento, mecánicas automotrices. Normalmente todo este tipo de talleres exceden siempre los 30 kilowatts por demanda máxima de potencia activa que se prevé. También puede ser para edificios, en edificios ya bastante grandes, galerías y complejos comerciales. En edificios, si son de puro departamentos, prácticamente no vas a tener mucho problema. Pero ya si son edificios donde son centros comerciales, no sé, pura oficinas, ya vas a empezar a tener un bajo factor de potencia, ¿no? Entonces, para esos casos ya es bueno hacer un cálculo de factor de potencia de cuánto está saliendo teóricamente y ya ver si lo vas a compensar o no. Pero lo más tal vez correcto sería que ustedes saquen un factor de potencia real, ¿no? Una vez que ya esté todo instalado, hagan mediciones de cómo está trabajando el edificio a su capacidad máxima y bueno, midan y van a tener que ver cuánto afecta lo que es el factor de potencia y ahí tomar ya decisiones más reales, ¿no? También pueden en instalaciones industriales pequeñas, medianas y otras. Entonces ya es de ley de que instalaciones industriales sí o sí tienen que ya considerar, ¿no?, una batería de condensadores para ya no tener un bajo factor de potencia, ¿no? Ahora en los edificios, otro tipo de edificios que normalmente van a hacer compensaciones son en universidades, eh, en escuelas que son bastante grandes y donde tengan laboratorios, ¿no?, o salas de cómputos bastante grandes. Ahí es donde van a poder apreciar tal vez que su bajo factor de potencia va a bajar bastante. Bueno, entonces con esto terminamos el 3.2, que sería nuestro último capítulo. Hasta acá, no sé si tienen alguna consideración, alguna pregunta a ustedes. Ya, continuamos. Como en la norma nos decía que revisemos el capítulo 18, que son instalaciones de alumbrado o iluminación, vamos a tener algunas consideraciones de igual manera. Vamos a tener lo que es iluminación de generalidades. En la iluminación de interiores se debe hacer consideración sobre las exigencias técnicas, decorativas, económicas y constructivas y algunas otras. Las características de cada tipo de instalación varían de acuerdo a la necesidad de características del ambiente. Estas se deben utilizar como mínimo los niveles de iluminación en el anexo B que hemos visto, a fin de que las personas puedan desarrollar sus actividades en el medio que se ilumina, preservando su salud y seguridad. El cálculo de la iluminación de una instalación debe contar como mínimo como una planilla de cómputo luminotécnico, manual o informatizada. Entonces acá igual nos dice que podemos hacer planillas
en Excel hacerlo manualmente o hacerlo planilla en Excel que ya sea automatizada o hacerlo en un software, que prácticamente el software ya es más respaldado, ¿no? Acá vamos a tener los temas de receptores de iluminación, las prohibiciones de utilización conjunta de otros sistemas de iluminación que tenemos. Va a tener las características para instalaciones en portalámparas, las instalaciones en luminarias. Como ejemplo acá para las instalaciones de luminarias se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones. No se debe colgar la estructura y la pantalla de la lámpara, utilizando para ello los conductores que llevan corriente a los mismos. El elemento de suspensión, en caso de ser metálico, debe estar aislado de la estructura. Ahora, como otro punto, no se permite que los conductores soporten el peso de la luminaria, excepto cuando éste sea menor a 0.5 kilogramos, y que las características de los conductores estén de acuerdo con este peso, siempre que no presenten empalmes en el trozo del conductor sometido a tracción. Entonces, acá ya nos recomienda, ¿no?, que podemos dejar colgado tal vez la luminaria simplemente con la sujeción de los cables eléctricos, pero nos da consideraciones, ¿no? Acá ejemplo, si van a colgar alguna luminaria que tal vez sea menor a 0.5 kilogramos, es mejor no usar cable, es mejor usar cable de cobre puro y no usar esos cables que son aluminio cúprico, ¿no?, que son mezclados con aluminio, que prácticamente esos se van a romper o pueden llegar a, por el mismo peso, a quebrarse, ¿no? Más aún si lo hacen una doblez al mismo cable, ya se va fracturando el mismo conductor, ¿no? Entonces no es recomendable usar los aluminio cúpricos, que son los cables más baratos que podemos encontrar en el mercado. De igual manera, para que ustedes puedan ir viendo, van a ver tema de instalaciones, de lámparas de descarga, el sistema de cableado, los equipos auxiliares que debemos tener acá. Entonces van a tener un poco más de información en este capítulo respecto a lo que es las luminarias, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de algunas consideraciones en tema de iluminación de emergencia, que esto está en el capítulo número, creo que 12. Sí, acá está, capítulo 12. Acá tienes el capítulo que te habla de instalaciones en locales de concurrencia pública. Te da acá unas recomendaciones para locales de espectáculos. Aquí te dice que se incluyen en este grupo toda clase de locales destinados a espectáculos, cualquiera sea su capacidad, por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, ferias fijas, locales de diversión, ya sean diurnos y nocturnos. Tenemos también acá los mismos locales de reuniones, donde acá es el grupos de centros de enseñanzas con elevado número de alumnos, iglesias, museos, salas de conferencias, congresos, salas de baile, hoteles, bancos, restaurantes, cafés, bibliotecas, museos, casinos, terminales, estaciones de viajeros, establecimientos importantes, y ya sean comerciales o de servicio, y en general todos los locales con gran afluencia al público. Entonces, para establecimientos de salud tenemos específicamente nosotros un capítulo, el capítulo 14, que nos va a hablar del tema de hospitales. Ahora, como consideración, debemos nosotros considerar la iluminación de emergencia y señalización en todos estos locales, en locales de espectáculos, locales de reunión, establecimientos de salud. La iluminación de emergencia y señalización, que nos indica acá, que son instalaciones con iluminación de respaldo, tienen por objeto asegurar, aún faltando la iluminación general, iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para una eventual evacuación del público, iluminación de emergencia y señalización, o iluminar otros puntos que se señalen, por ejemplo, quirófanos. Entonces, este tipo de iluminación de emergencia hay varias maneras de cómo pueden ser. Una puede ser que te compres unas luminarias que vienen con batería, donde prácticamente internamente detectan que no hay
tensión y se prenden las luminarias con batería. Entonces estas pueden durar entre media hora, una hora, 2 horas, dependiendo de qué tiempo tiene la batería para que funcione la luminaria. Otra opción es de que tú tengas un generador eléctrico en el cual tú vas a poder crear un circuito de iluminación de emergencia que vas a respaldar. Entonces vas a separar de tu circuito normal, ejemplo que tú tienes, que va a ir el ejemplo de la línea de la distribución. Vas a crearte otro circuito de emergencia que va a ser un bypass. Cuando no haya tensión, va a entrar lo que es el generador y solo va a prender las luminarias que están en ese circuito. Así también los tomacorrientes, también que en tema de hospitales se prevé que también se prendan. De la misma manera, tú puedes usar lo que son un UPS, ¿no? Para que te prendan ese rato las luminarias. Y como esto es eventualmente la evacuación, que no va a durar más de 15 o media hora la evacuación, dependiendo del tipo de edificio que tú tengas. Mientras más grande sea y más plantas tenga y más gente esté concentrada, obviamente tú tienes que garantizar el tiempo de evacuación mucho más, ¿no? Entonces, esos son los luminarios de emergencia que debemos nosotros considerar ya en esos ambientes que hemos visto, ¿no? Ahora, la iluminación de emergencia es aquella que se debe permitir en caso de cortes de energía de la red principal y el valor mínimo de servicio de iluminación que nos dice acá que debemos ver en el anexo B para evacuación segura y fácil hacia el público y hacia el exterior. Solamente podrá ser alimentada por fuentes propias de energía, pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por acumuladores, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. Entonces, esa es una consideración. Ahora, la iluminación de emergencia debe funcionar con una autonomía mayor a una hora, proporcionando en el eje de los pasillos principales y en las vías de evacuación cuyo ancho no exceda los 2 metros. La iluminación horizontal en el suelo debe ser como mínimo un lux a largo del eje central y 0.5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad del ancho de la vía. Las vías de evacuación con ancho superior a 2 metros pueden ser tratadas como varias bandas de 2 metros de ancho como máximo. Entonces acá ya tienen el nivel mínimo de iluminación que debería tener una luminaria de emergencia, que prácticamente es muy baja y lo único que nos tiene que mostrar es hacia dónde tenemos que evacuar, ¿no? Las salidas de emergencia. Es obligatorio situar la iluminación de emergencia en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia, en todos los recintos del local. Acá ya nos obliga a dónde debemos colocar iluminadores de emergencia. En todos los recorridos de evacuación, en los estacionamientos cesados y cubiertos, en locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección, que ya prácticamente serían los tableros eléctricos, ¿no? Se debe instalar iluminación de emergencia a lo menos en los siguientes puntos de los recintos dentro del alcance de estas disposiciones. Acá igual tenemos otros datos. Sobre cada puerta de salida de emergencia, cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa, cerca de cada cambio de nivel de piso, estos ya son los desniveles de piso, cerca de cada puesto de primeros auxilios, donde hay botiquines de emergencia, donde puede haber un extintor, debemos considerar también una luminaria de emergencia en ese punto, en todo cambio de dirección de la vía de escape, en todas las intersecciones de las vías de escape y en el exterior de la última puerta de escape, y este tiene que estar señalizado de mejor manera, donde tiene que decir que es la salida, ¿no? Cerca de todos los equipos de extinción y alarmas contra incendios. Entonces debemos considerar en estas áreas una luminaria de emergencia también. Acá como nota nos dice que el término cerca significa una distancia inferior a 2 metros, medidos horizontalmente. Ahora, en todo caso, para fijar la cantidad de lámparas necesarias a instalar, se debe considerar que la falla de una lámpara no debe dejar ninguna zona completamente oscura. Entonces, como una recomendación más. En tema de iluminación de señalización, es prácticamente que hay que seguir las consideraciones que tenemos acá.
Y los aspectos complementarios que tenemos acá, que acá nos dice que para los dos tipos de iluminación de respaldo mencionadas en la presente norma, solo se emplearán lámparas incandescentes, fluorescentes, LED y halógenos. Normalmente ya acá directamente todo usamos LED, ¿no? Ya no usamos otro tipo de tecnología. Ahora, los conductores que alimentan directamente los circuitos individuales de las luminarias de las iluminaciones sobrepuestas estarán protegidos por interruptores automáticos, como recomendaciones. Acá igual tienes los locales que deben ser provistos de iluminación de respaldo, la iluminación de emergencia, que en este caso contará con iluminación de emergencia las zonas y los elementos siguientes: todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas, los aparcamientos cesados o cubiertos cuya superficie construida exceda los 100 metros cuadrados, incluidos los pasillos, escaleras que conduzcan hasta el exterior y hasta las áreas comunes del edificio. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra los incendios y los de riesgo especial. Los servicios higiénicos en edificios de uso público, los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado y de las zonas antes citadas, y las señales de seguridad. Y acá tienen otro párrafo de que nos habla de iluminación, de señalización en las distintas áreas que nos presenta acá. Y acá van a tener ya lo que nos habla de las fuentes propias de suministro de energía para emergencia en locales de concurrencia pública. Entonces ya vas a ver el tema de las alimentaciones que debería considerar. Te va a hablar de los grupos electrógenos que se tienen. Puedes colocar lo que son paneles fotovoltaicos que van a funcionar con baterías, acumuladores electroquímicos o otras fuentes que se puedan considerar en estos casos. Y acá ya nos va a hablar un poco de los generadores, que les lo vamos a ver esto al final, de qué consideraciones debemos tener en los generadores y las protecciones que debería tener. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna consulta en todo lo que estamos viendo del capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a continuar. Ya. Con esto ya tenemos un poco más de introducción. Vamos a irnos a ver, me falta ver el capítulo 7 de las alturas. Acá en el capítulo 7 vamos a ver los tipos de instalación y accesorios para instalaciones eléctricas que tenemos acá. Como vemos acá vamos a tener los conductores aislados colocados sobre aisladores, aislados en ductos protectores, que van a estar instalados en zanjas, bandejas y escalerías, que van a estar instalados en electroductos o en tesados o instalaciones prefabricadas. Entonces, los que más conocemos son los que van a estar instalados en conductores aislados en ductos protectores, ¿no? Entonces para esto nos recomienda acá que debemos cumplir los siguientes requisitos. Todos los conductores pertenecientes a un mismo circuito se instalarán en un mismo tipo de instalación. Cada alimentador o subalimentador se alojará en un ducto independiente. Como recomendación, clases de ductos que se tienen acá. Podemos usar entre un ducto metálico. Podemos ver que estos son normalmente para instalaciones industriales, donde el tipo de ducto metálico conduit, si es MT, IMC o GRC, tanto si es liviano, semipesado o pesado, ¿no? En ese orden. Entonces esto más se usa para instalaciones industriales, o pueden usar para instalaciones donde va a ser, no sé, en un sótano donde va a haber parqueos, ¿no? Donde son posibles a que puedan ser golpeados, ¿no? Por algún auto que entre
más de lo permitido de la altura que puede entrar, ¿no? Al sótano y donde pueda golpear los mismos cables. Entonces, más que todo para darle protección a los conductores, es recomendable ya colocar ductos metálicos, ¿no? También pueden colocar ductos flexibles, ¿no? Donde esto viene metálico y viene con una parte de PVC de cubierta, donde prácticamente es como un metálico conjugado, ¿no? Donde es flexible el ducto. Entonces, en algunos casos se usa esto cuando ya tienes que esquivar, ¿no? A alguna viga, por ejemplo, para que puedas hacer esa maniobra. Después tenemos los ductos aislantes rígido normal, curvable en caliente, que ya serían los tipos de PVC. De igual manera, esto por una resistencia mecánica se clasifican entre pesados y livianos, ¿no? Normalmente todo lo que nosotros usamos son ductos de PVC, ¿no? Y ya estamos usando los que son los politubos, ¿no? También podemos usar los ductos que son los conjugados, los flexibles, ¿no? De igual manera son los ductos que tenemos acá, que son aislantes ya sean de policloruro de vinilo, que es de PVC, o polietileno, que deben soportar sin deformación alguna como mínimo temperaturas de 60 grados. Actualmente en el mercado ya tenemos ductos conjugados de PVC que de toda marca, ¿no? Las marcas más baratas obviamente apenas lo pisas ya se está deformando totalmente o rompiendo, ¿no? Entonces es bueno tal vez comprar en estos conjugados de buena calidad para que no tengan problemas sus instalaciones, ¿no? Y tenemos acá consideración del diámetro de los ductos, ¿no? Para de acuerdo al factor de ocupación que vamos a usar, las prescripciones generales que debemos tener en cuenta. Acá nos recomienda, ¿no? La máxima longitud rectilínea permitida del ducto sin uso de cajas de derivación o inspección es de 15 metros. Entre tramos con cambios de derivación, este valor debe ser reducido a 3 metros por cada curva de 90 grados. Entonces nos da una recomendación acá, ¿no? Que normalmente nosotros no consideramos, ¿no? A la hora de hacer estos tipos de proyectos. Después nos da una recomendación que se calcula la distancia máxima permisible tomándose en cuenta el número de curvas de 90 grados necesario. Para cada 6 metros o fracción de aumento en la distancia se utilizará un ducto protector de diámetro inmediatamente superior al ducto protector que normalmente sería empleado para el número y tipo de conductores. Acá nosotros vamos a tener una tabla en el cual vamos a determinar de acuerdo a la sección que tenemos acá en milímetros o en AWG, y acá tenemos de acuerdo a las pulgadas que es 5 octavos y en milímetros 16 milímetros. Entonces de acuerdo acá, como vemos en esta opción, tengo el tipo de aislante en ABC. El A funciona a una temperatura de 60 grados de policloruro de vinilo, que es un PVC. Después el B es termoplástico de 70 grados con capa de polietileno termoplástico. Y el C es un termofijo de 90 grados de polietileno reticulado. Entonces, si tú vas a escoger un 14 WG y vas a llevar, no sé, en 5 octavos con un aislante de PVC, simplemente puedes llevar 5 conductores de ese tipo. Ahora, si escoges un reticulado de 90 grados, que ya sería un cable con mejor aislante, simplemente en el de 5 octavos te recomienda que solo lleves 3 conductores. Ahora, normalmente ustedes han debido escuchar este criterio que para iluminación directamente usa 5 octavos, ¿no? Entonces, mucho depende de la cantidad de ductos. Si solo van a ser interruptores simples y tal vez dobles, no vas a necesitar más de 5 octavos, ¿no? Pero si ya vas a llevar conmutadores, ejemplo, dobles o con que van a trabajar tal vez con cruces, entonces ya ahí vas a llevar ya 5 6 7 conductores, ¿no? Por un solo ducto. Entonces ahí ya debes considerar usar por lo menos de 3 cuartos. O si vas a llevar más conductores en esos tipos de circuitos, y ahí usar de 1 pulgada, ¿no? Entonces, con esta tabla hay tanto para PVC, que sería el electroducto, como para metálico. Vamos a continuar con el de PVC. Para un 12 WG, que normalmente
te dicen usar de 3 cuartos de pulgadas el ducto. Para el de 60 que es de PVC puedes llevar hasta 6 conductores, ¿no? Ahora, si vas a llevar el reticulado de 90 grados, simplemente vas a poder llevar 5 conductores, que son los que más se usan, ¿no? El de 10 AWG, normalmente cuando usas el 10 AWG, te dicen, ah, si es 10 AWG, usa de 1 pulgada directamente, ¿no? Y así te evitas de problemas. Pero como acá, normalmente el 10 AWG, si es monofásico, tranquilamente lo puede llevar en un 3 cuartos, ¿no? Ya sea en PVC o el reticulado. Pero si quiero garantizar, mejor me voy al de 1 pulgada, porque ya el de 10 AWG ya puedo llevar en 1 pulgada tranquilamente de mejor manera. Entonces tengo esas opciones yo para escoger tanto el tubo, si es un PVC, y tengo las demás secciones acá. Ahora si es en ducto metálico que es rígido, como vemos acá, el ducto va a ser metálico. De igual manera tienen lo mismo, en milímetros la sección y en AWG. Vamos a ver el de 5 octavos y el de 3 cuartos y el de 1 pulgada. Para la iluminación que usamos 14. En el metálico, vamos a agrandar un poco, puedes llevar hasta 8 en PVC y en reticulado 6. El 12 AWG puedes llevar hasta 11 en PVC y 8 en el reticulado de 90 grados. Ahora un 10 AWG, ¿cómo nos va? En el de 3 cuartos tranquilamente ya lo puedes llevar. Y en el de 1 pulgada mucho más. Puedes llevar muchos más conductores. Puedes llevar 10 en PVC y lo que es 9 en un reticulado. Entonces ustedes pueden guiarse con esta tabla que les va a ayudar bastante a la hora de que ustedes determinen en sí el diámetro del tubo donde van a llevar sus circuitos, ¿no? De igual manera acá van a tener más información de los ductos que van a poder ver, que lo que vimos anteriormente es lo más importante. Creo que acá hay estos datos más son importantes. Cada, en cada tramo de canalización no se debe disponer más de 2 codos de 90 grados. Cuando ustedes vayan de una caja rectangular a otra caja rectangular, no debe existir más de 2 codos, ¿no? De 90 grados, por norma. Obviamente con 3 codos también puede pasar, ¿no? Pero es más complicado. Entonces, como consideración, ustedes a la hora de hacer los circuitos también tienen que imaginarse de cuántos codos va a haber si van a llevar por piso, ¿no? Entonces, 2 codos es lo que nos dice la norma, ¿no? En ningún caso debe disponer de cambios de dirección con deflexión mayor a 90 grados, como es recomendación de igual manera. Máximo es hasta 90 grados la curva que debemos darle al ducto. En todo ducto terminará en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación. Para esto debemos emplear cajas de derivación, ¿no? En todos los puntos de empalme o derivación de conductores y para dividir la canalización en los tramos no mayores a 15 metros, como hemos visto. Ahora, acá igual nos da de recomendación, los ductos deben colocarse directamente sobre las paredes o techos en instalaciones superficial o empotradas. Acá, este punto, toda la canalización eléctrica debe ser instalada a una distancia mayor de 0.2 metros de conductos de escape de gases calientes, chimenea, conductos de calefacción, etcétera. Si esta distancia no puede ser respetada, la canalización eléctrica se le debe de vestir con aislante térmico en todo el recorrido que comparte con el ducto caliente. Entonces, normalmente este tipo de consideración ustedes tienen que tener, ejemplo, cuando van a colocar un tomacorriente cerca, no sé, a un pasillero, ¿no? Normalmente he visto que a veces se está pasando la canalización por el pasillero hasta al punto de tomar corriente y no tiene ningún tipo de revestimiento o aislante. Y a veces cuando está bien caliente lo que es la pasilla, entonces pueden llegar a que el aislante se empieza a derretir del conductor o hasta el mismo tubo de PVC. Entonces ustedes deben ya prevenir ese tipo de instalaciones, ¿no? Más que todo a la hora de hacer instalación. Si tienen un pasillero o un lugar caliente,
considerar, ¿no?, de que no pase por ahí el ducto, ¿no? O poner una recomendación de que deben colocar un aislante para revestir, ¿no?, un aislante térmico. Los ductos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí utilizando en el empalme pegamento especial. Entonces, de igual manera, acá, como siempre hacemos, nos da recomendaciones ya en el tipo de instalación a la hora de usar los ductos. La instalación tiene que ser acá superficial. Debe tomarse en cuenta estos siguientes aspectos. Los ductos protectores deben ser firmemente fijados a una distancia máxima de 1 metro de cada tablero o 0,5 de cada caja de derivación. Las distancias máximas entre elementos de fijación están indicadas en la tabla 7.6 y 7.7. Los ductos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetadas. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte. Entonces, normalmente ya cuando llevamos ductos superficiales, ya estamos acostumbrados a usar abrazaderas tanto de un ojo o de dos ojos, ¿no? Y acá tenemos las distancias, ¿no?, que nos decía de las tablas 7.6 y 7.7. Los ductos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o utilizando los accesorios necesarios. En aleaciones de tramos rectos en derivaciones del eje del ducto con respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superior al 2%. Ahora, a fin de proteger los ductos contra daños mecánicos, se recomienda disponerlos siempre que sea posible a una altura mínima de 2.4 metros sobre el nivel del piso terminado. Entonces tenemos acá más recomendaciones. Esto ya es para temas de empotrado. Acá tenemos instalación de ducto de rígido de PVC. Y acá tenemos las tablas con las cuales nos puede ayudar a la hora de buscar ya tuberías con mayor esquema, que esto ya son para llevar subterráneamente. Tenemos la instalación en ductos metálicos. Acá la instalación en ductos metálicos puede ser tanto liviano, semipesado, pesado, y acá tenemos los tipos de instalaciones donde podemos instalarlos. Bueno, estos son ya tomas de instalación. Los más usados son los ductos que hemos visto. Acá tienes ya cuando lo vas a llevar en zanja. Tienes más consideraciones que ya ustedes lo van a ir viendo. Conductores aislados colocados en bandeja. De igual manera, tenemos conductores aislados en electroductos. Igual van a tener más consideraciones. Con molduras. Y instalaciones subterráneas cuando ustedes van a llevar. Y esto ya sería instalaciones prefabricadas. Acá tenemos los accesorios. ¿Dónde está? Normalmente este tipo de instalación, cuando es metálico, debemos nosotros, de acuerdo a la norma, si la caja es metálica, debemos colocar un borne de tierra, ¿no?, que es el conductor de protección. Normalmente este tipo de cajas no se los usa, ¿no? A nivel industrial sí se los usa. Entonces debemos considerar ese tipo de instalación, pero ya en temas domiciliarios directamente usamos cajas de PVC, donde ya evitamos este tipo de instalación. Y acá vamos, lo que nos importaría sería esta altura. Acá tenemos unas alturas, obviamente no son algo fijo, pueden variar mucho. Para interruptores, ya sean simples, dobles, conmutadores, simples, dobles, debemos tener una altura de 1.25 metros, más o menos 0.25. Entonces acá, como nos dice, estas cajas se colocarán a las siguientes alturas sobre el nivel del piso terminado, ¿no? Ahora, para tomacorrientes en cocinas nos recomienda que debemos colocar a 1.30. Puede variar igual, más menos 0.05 metros. Ahora, para tomacorrientes, toma de teléfonos de datos, normalmente va a 0.3 metros del nivel del piso. Y este ya tiene que tener un error ya mucho menor, más o menos 0.02 metros, ¿no?
Ahora para timbres o apliques a 2 metros. Para tomas de fuerzas o tableros a unos 70. Ahora las mismas que podrán ser modificadas de acuerdo al criterio de proyectista o funcionalidad del ambiente. Entonces estas alturas pueden variar. Como nos da acá, las anteriores alturas se entienden medidas hasta el punto medio de cada caja. Este tipo de alturas obviamente para hacer departamentos nos va a servir, pero cuando hagan tipo de instalaciones especiales, ejemplo para gente discapacitada que está tal vez en silla de ruedas o gente que tal vez no tiene una buena altura, tienen que considerar ya la altura de los interruptores que sea más baja, ¿no? Entonces, mucho ya va a depender acá de las alturas que ustedes van a colocar, dependiendo del tipo de proyecto, el tipo de área que ustedes vayan a trabajarlo, ¿no? Entonces acá ya mucho depende del proyectista, ¿no? A qué alturas van a ir colocando. Pero ya en base a esta altura de las localizaciones que nos da la normativa, en su capítulo 7, ya nos guiamos, ¿no? Después, otro punto interesante es acá de los codos, que ya como ya hemos visto, solo nos van a permitir usar hasta dos curvas entre las dos cajas consecutivas, ¿no? Con un ángulo mínimo de 90 grados. Y acá tenemos otra tabla en la cual nos va a dar el número de conductores que van a ser permisibles tanto en una caja octogonal, en una caja rectangular y en una derivación. Acá tienes lo que está el alto, el ancho y la profundidad. Esto está en milímetros. Y acá tienes los conductores, ¿no? Ya empieza desde 18 AWG, 16, 14, que prácticamente esto es 1, ¿no? El de 16 1.5, el de 14 2.5, el de 12 va a ser 4 milímetros y una caja normalmente rectangular viene en 4 por 2 pulgadas, ¿no? El de 4 pulgadas llegaría a ser el de 100 y el de 2 llegaría a ser el de 50, ¿no? Que sería este. Más o menos el de 4 por 2 es este. La caja rectangular que normalmente usamos. El alto y el ancho serían 4 por 2 pulgadas. Y según esto, en un interruptor podemos colocar hasta 6 conductores en 14 WG. En un toma corriente circuito debemos usar hasta 5. Normalmente esto, pero ya lo colocamos nosotros hasta 6, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos lo que es la fase, el neutro y tierra. Y cuando vamos a hacer una derivación a otro circuito de toma corriente o otro punto de toma corriente, suben 3, se conectan al toma corriente y de ahí sale la derivación. Y ya son 6 cables, ¿no? Entonces acá ya prácticamente estamos trabajando al límite, ¿no? Pero es lo que normalmente se usa, lo que hay, ¿no? Esa caja de 4x2, que las placas mismas de toma corrientes vienen para este tipo de cajas. Obviamente acá tenemos muchas otras dimensiones que se pueden usar en interruptores rectangulares. Ahora en cajas octogonales normalmente viene el de 4x4, ¿no? Que llegaría a ser el de 95%. Serían estos dos que es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? Debe variar uno de estos, yo creo, a 120 posiblemente. Este debe ser el que deberíamos usar. La norma acá está repetida, pero acá varía, ¿no? Los valores. Entonces este es el que es más cercano, que llegaría a ser de 4x4 la caja octogonal. Y en una caja octogonal para acá debemos usar hasta 14 conductores, puede entrar. No, perdón, eso es en 18. En 14 es lo que tenemos que ver. En 14 puede entrar hasta 11. Y en 12 WG hasta 9. Y en 10 solamente hasta 8. Entonces con estas tablas se van a poder ayudar también para que ustedes puedan colocar, ¿no? Cuántos conductores máximo pueden colocar en este tipo de cajas
tanto octogonal, rectangular o cajas cuadradas, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos el tema del capítulo 7. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta o duda. Todo bien. Ya. Vamos a ver ahora cómo funcionan los circuitos de iluminación con los interruptores, ¿no? Vamos a ver esquemas de conexionado. Lo voy a abrir mejor. Ya. Acá vamos a ver cómo funciona un interruptor simple. Acá tenemos el circuito con un interruptor simple. Como hemos visto la simbología, un interruptor simple, queremos prender estos dos luminarias. El circuito normalmente va a unir de la luminaria al interruptor y normalmente se comunican entre luminarias. ¿Cómo vamos a cablear este ambiente? Acá tenemos un esquema desarrollado. A este esquema tiene que llegar la fase al interruptor. ¿No ve? Siempre tenemos que interrumpir en el interruptor lo que es la fase. De acá va a salir lo que es el retorno. Lo que es el retorno, como vemos acá. Tenemos las dos luminarias que tenemos acá. Y para que prenda esta luminaria tiene que conectarse lo que es el neutro y lo que llegaría a ser la fase. El retorno obviamente es sinónimo de la fase, ¿no? La fase es sinónimo de retorno. Es lo mismo lo que es esto, ¿no? Fase y retorno. Pero se lo distingue por lo que la fase entra al interruptor y lo que sale del interruptor se lo denomina como retorno, ¿no? Pero en sí es la misma fase que se acercó la interrupción, nada más. Entonces acá prácticamente teniendo fase neutro que es 220, ya podemos encender lo que es la luminaria. Entonces este sería el esquema desarrollado. Ahora el procedimiento, ¿cómo sería para que ustedes aprendan a cablear? Que como les decía, pueden hacerlo con rayitas o pueden hacerlo por el número de cables. Ya, vamos a cablear este ambiente. Siempre tiene que haber una alimentación tanto entre fase y neutro, que sería este. Acá tienes lo que es la fase, tienes lo que es el neutro, que llega hasta esta luminaria. Es el primer paso, darle alimentación de fase neutro. Ahora el conductor neutro tiene que llegar a todos los puntos de luz. El neutro normalmente se le denomina como la mitad de la línea, ¿no? Como vemos acá. Entonces yo hago llegar neutro a todas las luminarias que yo tuviera en este caso. Entonces entre esta y esta le hago llegar neutro. Ahora la fase tengo que hacer llegar hasta el interruptor como tercer paso. La fase tengo que hacer llegar hasta el interruptor. Entonces acá como ya está tenía la fase neutro, acá ya tengo el neutro, la fase y llega acá la fase al interruptor. El siguiente paso es que tiene que salir lo que es el retorno. Como acá en el interruptor ya me llegó la fase, va a salir lo que es el retorno. Va a prender esta luminaria porque ya llegaba neutro, ya le llegaba neutro más el retorno, ya prende. Ahora para prender esta luminaria tengo que llevar otro retorno y ya puedo prender esta luminaria. Entonces acá ya tengo cableado lo que es este ambiente con un interruptor simple y me va a prender con las dos luminarias con el interruptor simple, ¿no? Ahora acá vamos a ver otro caso más complejo, donde vamos a tener cuatro luminarias donde va a prender un solo interruptor simple. Entonces como vemos el esquema, viene la fase, sale lo que es el retorno, va a las cuatro luminarias y las cuatro luminarias tienen que estar conectadas al neutro, ¿no? Y obviamente el retorno tiene que llegar a cada luminaria, tiene que buscar el camino como vemos acá. Lo primer paso es hacer llegar fase neutro. De este lado va a llegar esta luminaria fase neutro. El segundo paso es hacer llegar neutro a todos los ambientes. Llega acá neutro, neutro, neutro a todas las luminarias.
Ahora la fase tiene que llegar solamente al interruptor. Entonces, acá ya teníamos fase neutro, teníamos el neutro, hacemos llegar lo que es la fase. Acá teníamos el neutro y hacemos llegar la fase. Acá va a llegar lo que es la fase. Y el último paso es sacar lo que es el retorno. Entonces, de esta fase voy a aumentar el retorno. Para prender esta luminaria es el neutro y retorno y aprende esta luminaria. Ahora para prender esta va a ser lo que es el retorno y el neutro. Va a prender esta luminaria. Entonces acá tengo un neutro, retorno y la fase. Ahora para prender esta luminaria tengo acá lo que es el retorno, el neutro y la fase. Ya con esto yo puedo prender estas 4 luminarias con un solo interruptor simple y mi alimentación de este ambiente, que es fase neutro, llega desde acá. Ahora, se entiende, ¿no?, lo que es un interruptor simple, el cableado, para pasar a un interruptor doble. Ya, bueno. El interruptor doble, tenemos este ambiente. Como vemos acá, siempre tenemos que identificar. Cuando tienes un interruptor doble, triple o conmutador doble, siempre tienes que decir cuál es AB. La interruptor A me va a prender simplemente la luminaria del medio. El interruptor B me va a prender las 4 del costado. Entonces yo tengo, cuando tenga un área fuera de colocar el interruptor doble, tengo que especificar cuál es la luminaria que me va a prender cada interruptor. Y siempre se lo denomina con A, B, C, D, E, F, G, entonces con las letras del abecedario, ¿no? A medida que en tu ambiente vayas colocando muchos más ambientes y tengas más interruptores dobles, vas a ir incrementando las letras, ¿no? Puedes usar hasta la letra Z, ¿no? Llegar a usar cuando ya tengas ya ambientes muy grandes, ¿no? ¿Cómo es el esquema de esto? Llega lo que es la fase al interruptor A y al interruptor B. Como hemos visto acá, una sola fase llega a los dos interruptores, va a compartir. De cada interruptor tiene que salir un retorno, que este va a ser el retorno de A y este va a ser el retorno de B. Cada interruptor tiene su propio retorno para poder prender la luminaria. El A solo prende una luminaria y las 5 luminarias que están dentro de esta área se van a conectar al neutro. Pero el interruptor A solo va a ir a conectarse a la luminaria A, que sería esta, y la B a las otras 4 del costado. Ahora el procedimiento. El primer paso, hemos dicho, tiene que llegar fase neutro. El segundo paso es hacer llegar neutro a todas las luminarias. Como tenemos acá fase neutro, hago llegar acá un neutro, otro neutro, otro neutro y otro neutro. Y ha hecho llegar neutro a todas las luminarias. El tercer paso es hacer llegar la fase a los interruptores. Acá tengo fase neutro, aquí tengo fase neutro y acá tengo la fase. Entonces, sigo el camino desde la alimentación hasta mi interruptor. Hago llegar lo que es la fase. El cuarto paso va a ser el retorno de A. Coloco el retorno de A. Acá tengo lo que es el retorno de A, el neutro y tengo la fase. Entonces ya prendo esta luminaria, el A. Entonces ya con el interruptor A ya he prendido esta luminaria. Ahora voy a ir a prender lo que es el interruptor B. Voy a colocar lo que es el retorno de B, otro palito, retorno de B. Para prender esta luminaria ya se ha prendido. Para ir a prender estas dos tengo que llevar acá retorno de B, retorno de A, neutro y fase. Para que prenda esta ya tenía el neutro y simplemente lo llevo al retorno de B. Ahora para prender esta llevo lo que es el retorno de B, el neutro y la fase. Ya tengo prendido estas otras dos luminarias. Ahora, ¿cómo prendo esta? Acá ya llegaba el neutro y hago llegar lo que es el retorno de B. Y ya con esto ya puedo prender las 4 luminarias de B y una luminaria de A con un interruptor doble. Ahora,
Tengo un interruptor conmutador de 3 vías o conmutador simple como lo puedan conocer ustedes. Este tiene dos accesos, este ambiente tiene dos accesos, el cual puedo prender tanto desde acá como desde acá. En el ejemplo vamos a hacer con dos luminarias. Entonces, ¿cómo es el esquema? Llega la fase a un conmutador. Del conmutador se van a comunicar entre el otro entre el otro conmutador con dos conductores que son los comunes. El común que este llegaría a ser 1 y este el común 2. Siempre que tenga así conmutadores, en este caso simples, tienen que buscar un camino para que se junten el conmutador 1 y el conmutador 2 con dos comunes, como vemos acá. Del otro conmutador, que sería el segundo, tiene que salir simplemente lo que es el retorno y se va a conectar a las dos luminarias, y obviamente las dos luminarias tienen que llegarle el neutro. Entonces este sería el esquema que deberíamos desarrollar. ¿Cómo hacemos el primer paso? Hacer llegar lo que es fase neutro. Acá tenemos la alimentación neutro, fase. Segundo paso, hacer llegar a todas las luminarias el neutro. Acá teníamos el neutro, la fase y el neutro. Ya está acá el neutro. El tercer paso va a ser llevar la fase. Siempre lleven la fase al interruptor, al conmutador más cercano. Acá tengo lo que es el neutro, la fase. Hago llegar al conmutador la fase. El siguiente punto, vamos a hacer llegar los comunes. Como tengo acá el común 1, común 2 y el de abajo llegaría a ser mi fase. Entonces voy a hacer un camino del conmutador, que es este, al otro conmutador. Entonces tengo común 1, común 2 y la fase acá. Acá tengo el neutro, común 1, común 2. Llego hasta esta luminaria. Acá ya hago llegar lo que es el común 1 y común 2. Entonces ya tengo interconectadas mis dos conmutadores. Ahora el quinto paso, que va a ser llevar el retorno a todas las luminarias. Acá coloco lo que es el retorno. Acá llego el retorno. Voy a tener lo que es el común 1, neutro y el común 2. Ya prendo la luminaria con el retorno. Prácticamente es de esta manera ustedes pueden hacer el circuito de un conmutador simple. Ahora, acá tenemos un interruptor conmutador de 4 vías. El interruptor conmutador de 4 vías llegaría a ser este, que nos va a dar la opción de prender desde un tercer punto las luminarias. Puedo prender tanto desde este ingreso o desde este ingreso. Pero la simbología del conmutador de 4 vías es este. Ahora, el esquema como es, llega la fase a un conmutador. El conmutador, vamos a suponer que es este conmutador. Llega la fase a ese conmutador, va a ir con dos comunes a conectarse con el cruce, con este conmutador de 4 vías, o lo pueden decir como cruce. Se va a conectar con dos conmutadores, entre este y este va a llevar dos conductores comunes, el C1 y el C2. Vamos a suponer acá C1, C2. Después de este conmutador cruce al otro conmutador, igual hay que llevar otros dos comunes, que ya lo podríamos denominar C3 y C4. Entonces yo llevo de acá dos comunes a este conmutador y de este conmutador otros dos comunes al otro conmutador simple. Ahora de este conmutador simple va a salir los retornos para prender a todas las luminarias. Yo tengo que hacer llegar desde este conmutador los retornos a todas las luminarias, y obviamente a todas las luminarias le tengo que hacer llegar neutro, y ya con eso me va a prender. Ahora vamos a hacer este ejemplo más. Alimentación del ambiente con fase y neutro. Entonces yo tengo alimentado por acá fase y neutro. Tengo este conmutador simple que es el más cercano que este, ¿no? Entonces cojo este cercano. Después voy a ir acá y voy a llevar neutro a todas las luminarias. Tengo neutro, fase,
neutro y neutro. Hasta ya he llevado el neutro a todas las luminarias. Voy a llevar el fase al interruptor más cercano, que llegaría a ser neutro, fase y fase al conmutador más cercano. Después tengo que unir lo que son los conmutadores con los de 3 vías. Entonces acá, como yo tenía la fase, este va a ser mi C1, C2. Tengo acá neutro, C1, C2. Y llega acá C1, C2. Ahora tengo que sacar de acá hasta acá. Va a ir el C3 y el C4. Ya tengo 4 conductores acá. C1, C2, C3, C4. Acá tengo C3, C4 y el neutro. C3 y C4. Ahora posteriormente voy a llevar lo que es el retorno. Pongo el retorno, que sería el tercer cable acá. Acá tengo el retorno, el neutro, C3 y C4. Ya prendo esta. Acá tengo lo que es C1, C2, neutro y retorno. Y ya puedo prender esta otra luminaria. Entonces ya con esto ya tengo lo que es un interruptor de 4 vías. Ahora puedo usar esto ya también para hacer un ambiente que donde pueda yo prender desde 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Los conmutadores de cruce o de 4 vías ya me va a dar opción de que yo pueda prender de 4, 5, 6, 7, 8 digamos, o más puntos. Ahora, ¿cómo es el esquema? De igual manera, llega la fase a un conmutador. De la fase vas a mandar lo que es un común 1, un común 2. Vas a mandar a un cruce. Del cruce al otro cruce tienes que unir. Ahí tienes que mandar lo que es el conmutador, perdón, el común 3. Vas a mandar lo que es el común 4. Ahora del otro cruce al otro cruce vas a mandar otros comunes. Vas a mandar el 5, vas a mandar el 6. Ahora de este cruce al otro conmutador simple vas a mandar otros dos comunes, que serían el 7 y el 8. Común 7, común 8. Y del último conmutador va a salir el retorno, que va a ir a prender todas las luminarias. Y acá tienen el neutro. Entonces de esta manera va a funcionar el esquema. Acá vamos a ver la alimentación del ambiente con fase y neutro, que llegaría a ser esta, fase neutro. Llega acá la alimentación. Vamos acá. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar neutro a todos los puntos de luz. Tenemos fase neutro. Neutro, neutro, neutro. Y ya tengo el segundo punto. Me voy al tercer punto, que es llevar la fase al conmutador más cercano. Tengo acá fase, neutro, llego acá a fase. Entonces ya llego al conmutador más cercano a la fase. Ahora, acá que me dice, del conmutador más cercano de 3 vías van 2 conductores de control al otro conmutador más lejano, pasando por los conmutadores de 4 vías. Entonces, como hemos visto acá en el ejemplo, del primer conmutador tiene que ir 2 comunes al cruce, de ese cruce al otro cruce con otros 2 comunes, de ese cruce al otro cruce con otros 2 comunes. Entonces tenemos 8 comunes en total. Sí, 8 comunes. Pues acá vamos a comenzar con el común 1 y con el 2. Y acá tienes la fase. Después de acá tienes lo que es el neutro, el común 1 y el común 2. Este sería el 1 y este el 2. Y acá tienes la fase. Vas a llegar a este cruce. Vas a hacerle llegar lo que es el común 1, el común 2. De acá van a salir el común 3, el común 4. Este es el común 3, el común 4 y el neutro. Vas a ir a este otro conmutador. Acá tienes el común 3 y el 4. Ahora de acá tiene que salir lo que es el 5 y el 6. El común 5 y el común 6. Llegas a esta luminaria. Acá vas a tener el común 5 y el común 6. Y acá vas a tener lo que es el neutro. Llegas a este otro cruce,
llegas acá con 5, con 6 y van a salir lo que es el 7 y el 8. Ahora este conmutador va a llegar lo que es el 7 y el 8. Acá llega el 7 y el 8. Ahora, ¿qué nos dice acá? Del conmutador más lejano tenemos que llevar el retorno. Entonces acá yo llevo el común 7 y el 8, el retorno. Acá llevo lo que es el retorno, el común 5 y 6. Acá tengo lo que es el retorno, el neutro, el común 3 y 4. Llego acá, tengo acá el retorno, tengo lo que es el neutro, tengo el común 1 y el común 2. Y ya tengo prendido estas 4 luminarias por 5 puntos diferentes. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta respecto a esto, porque es en base a esto lo que tenemos que sacar. Ingeniero, disculpe, de este material de esquemas de conexionado, ¿en qué carpeta está, perdón? Ah, ya. Está en estas carpetas te ubicas, ¿no? El 9 punto libros es la carpeta que dice 9 punto libros. Te vas a instalaciones 1 y te vas al B14 esquemas de conexionado. Y ahí es donde vas a poder ver esos esquemas de conexionado, como deberías hacerlo. Ah, ya, muy bien. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta. Entienden, ¿no? Cómo realizamos cuando usamos un interruptor simple, eh, doble, un interruptor triple. El triple es similar al doble, ¿no? No hay mucho problema. Conmutadores simples, conmutadores dobles, o cuando usan el de cruce o de 4 vías, ¿no? Creo que tenemos claro, ¿no? Una consulta, Inge, acerca de la entrada y la conexión que es de alimentación. Eso se lo hace mediante una caja de derivación, ¿no ve? Para alimentar primeramente hacia los luminarias y luego bajar a los interruptores. Esta alimentación que dices, tener otra caja octogonal, Exacto. digamos, o una caja cuadrada de derivación. Esto, Sí, esto, sí. sí, mucho depende, digamos. Si tú tienes, ejemplo, acá otro ambiente y acá está tu tablero eléctrico, digamos. Está ubicado tu tablero eléctrico. Del tablero eléctrico vas a subir arriba y obviamente tendrías que tener una caja octogonal en esta pared o en esta pared para que puedan conectarse. Adicional, ¿no ve? Porque si subes de acá, puedes ya colocarlo, no sé, una caja octogonal cerca al tablero y de esta misma caja octogonal vas a poder llevar directamente la alimentación hasta esta otra caja octogonal. Ahora, si tú tienes otro ambiente al lado, que donde ya le está llegando una alimentación, por ejemplo, acá tienes luminarias cuadradas. Si tú tienes de otro ambiente, normalmente acá ya le va a llegar lo que es la fase del neutro. Acá está, digamos, su interruptor. Este ya de otro lado se está alimentando. Entonces, cuando vas de un ambiente a otro ambiente, normalmente vas a conectarlos de la luminaria a la luminaria, ¿no? Si esta es una luminaria, a la luminaria, una caja octogonal en cada luminaria con un ducto. No necesites colocar otra caja octogonal así en cada ambiente, ¿no? Sería innecesario. Sí te recomiendo usar ya una caja así intermedia cuando ya tú vas a exceder, no sé, los 15 metros como decía la norma, o ya sean, digamos, lugares donde
tengas acá, no sé, vigas, estructuras, columnas donde te van a ir estorbando y tienes que, no sé, bordear o llevar por otro camino para que puedas conectar los ambientes, ¿no? Pero prácticamente no suele pasar mucho eso, ¿no? Pero más o menos la idea de que ustedes coloquen las cajas de octogonales en luminarias es en cada luminaria nomás. Entre luminaria y luminaria van conectándose entre áreas, ¿no? En el único lugar donde van a ir es donde van a colocar un tablero eléctrico y van a adicionar una caja encima de eso para que puedan ir trabajando ya comunicándose directamente entre luminarias por techo, ¿no? Y de la luminaria al interruptor simple siempre es donde va bajando de la luminaria al interruptor. Y otro dato es que al interruptor nunca le llega lo que es neutro, no, o nunca baja el interruptor o la caja del interruptor nunca baja el neutro, ¿no? Lo único que bajan ahí son las fases y los retornos que salen, ¿no? Eso como consideración. Muy bien, ingeniero, gracias. No sé si tienen alguna otra consulta más los compañeros. Yo creo que tenemos claro, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo de los interruptores, porque prácticamente eso es importante que ustedes sepan de cómo funcionan los tipos de interruptores para poder hacer los circuitos, ¿no? Para ir colocando si va a ir neutros, fases, retornos, de acuerdo a los tipos de interruptores, si son simples, dobles o conmutadores que vayan a usar ustedes. Ahora, acá, digamos, como nos comentaba la norma, cable de protección a tierra se va a añadir, ¿no?, al circuito, siempre y cuando las luminarias tengan carcasa metálica y sean de mayor potencia, ¿no? Que van a añadir un cable de protección a lo que estábamos colocando nosotros. Ahora, si tienen cajas rectangulares que van a ser metálicas, de igual manera tienen que llevar un cable de tierra, ¿no?, para proteger. ¿Ya? De igual manera acá les he pasado un ejemplo, más o menos en AutoCAD, para que ustedes puedan ir viendo y también practicando, ¿no?, de cómo van a ir conectados. Acá, como vemos, viene desde otro ambiente, la fase y el neutro. Acá tenemos una caja octogonal. De acá va a ir la fase, lo que nos va a mandar al interruptor, a un simple. De acá va a salir lo que es un retorno. Acá tienes el neutro que va a estar conectado a la luminaria. Como vemos acá, va a estar conectado a la luminaria. Y de la luminaria va a ir a conectarse a la otra luminaria. Y va a ir a conectarse a la otra luminaria. Entonces acá lo que ha salido el retorno se conecta a la luminaria. Y de la otra luminaria a la otra bornera de la luminaria. Y a la otra bornera de la luminaria. Entonces de esta manera ya tienen el esquema un poco mejor, ¿no? Y acá es donde van a poder ver ustedes, ¿no?, cómo funciona fase neutro, lo que está saliendo, fases de torno neutro. Y en este caso tienes un ejemplo donde tienes dos ambientes, ¿no? Acá te llega lo que es fase neutro, esta luminaria, te va a llegar acá fases de torno de esta luminaria para que prenda estas otras tres con el interruptor simple. Va a tener la fase, el retorno, el neutro. Para prender esta simplemente va a ser lo que es el retorno y el neutro. Ahora, para que vaya acá, aquí ya estoy llevando lo que es la fase y el neutro. Entonces esta fase va a ser fase neutro, ya tengo este ambiente. Entonces como yo tengo aquí fase neutro, simplemente acá tengo que jalar lo que es la fase y el retorno y automáticamente ya va a prender la luminaria, ¿no? Entonces pueden ir revisando de igual manera este AutoCAD, que ya un poquito más les va a ir ubicando de cómo funciona, ¿no?
El conmutador simple, por si acaso, siempre para que distingan, tiene tres borneras, ¿no?, de conexionado, tanto el común 1 y común 2 y lo que va a llegar, lo que es la fase, ¿no? Y ahora el de cruce siempre va a tener cuatro puntos de conexión porque tiene que salir cuatro comunes, ¿no? Entonces, practiquen con esto y ya mañana ya vamos a ir viendo, no mañana, no, el día lunes vamos a ir viendo ya los circuitos de iluminación y toma corrientes en plano en AutoCAD para dimensionarlos. No sé si tienen una consulta más, ya creo que con esto terminaríamos la clase de hoy y nos veríamos el día lunes. Muy bien, ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches y tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿no?